para compartir la palabra de este día, vamos a pedirle al Señor que nos ilumine, vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe, para que su palabra llegue cada día más profundo a nuestra alma y alimente cada día nuestra existencia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando le anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos, en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrase la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir esto de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Y en el Evangelio que acabamos de escuchar, el Evangelio según San Marcos, nos dice que Jesús subió al monte. Pero Jesús no invitó a todos los 12, solamente invitó a 3. Nos podemos hacer una pregunta: ¿por qué Jesús no invitó a todos los 12? Solamente invitó a 3.
Y nos podemos hacer una segunda pregunta, ¿y por qué a ellos tres? ¿Por qué a ellos tres? Pues bien, vamos a responder la primera pregunta. La primera pregunta, ¿por qué Jesús no invitó a todos los 12? Porque allí, entre ellos, había uno que no merecía ver lo que iba a pasar allí en el monte Tabor. ¿Y qué era lo que iba a pasar allí? Jesús se iba a transfigurar, pero había uno que no merecía estar allí, que era Judas Iscariote. ¿Por qué? Por sus pecados, por lo que guardaba en su corazón, en su alma, en su mente, lo que estaba pensando, lo que quería hacer, lo que meditaba. Pues bien, uno de ellos no merecía estar allí. Y por esa razón, pues Jesús no llevó a todos los 12. Viene una segunda pregunta, ¿y por qué a ellos tres? ¿Por qué a ellos tres? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Juan? ¿Y por qué al hermano de este, a Santiago? Pues bien, ¿por qué Pedro? Porque Pedro fue elegido como el primer papa cuando estaba Jesús allá en Cesarea de Filipo y le dijo a Pedro, tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. Allí Jesús nombraba a Pedro para que fuese la cabeza visible de los apóstoles, para que fuese el primer papa de la Iglesia Católica Universal. Por lo tanto, él tenía que estar allí. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Juan? Juan siempre le mostró al Señor su amor, siempre le mostró que era incondicional para él. Por eso nos dice el Evangelio que era su discípulo amado, el que siempre estaba allí, el que siempre confiaba y nunca dudaba de lo que Jesús le decía, el que siempre estuvo allí. Fue el único que estuvo allí al pie de la cruz, fue el único que estuvo allí. Pues Juan el Evangelista tenía que estar porque siempre fue el que le mostró ese amor incondicional a Jesús y nunca puso un pero, siempre estaba para él. ¿Por qué Santiago? ¿Por qué Santiago? Porque Santiago sería el primer mártir de los apóstoles que iban a morir, que iba a morir por amor a Jesús. Sería el primero que iba a morir martirizado porque proclamó la fe de Jesús resucitado. Por esa razón, estos tres tenían que estar allí. Y estando allí con Jesús en el monte Tabor, pues Jesús estaba orando y allí en un momento pasó lo que sería para los apóstoles algo apoteósico. Jesús se transfiguró en su presencia. Nos dice la palabra, nos dice el Evangelio, que sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con un blanco o una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Y después se le aparecieron dos personajes, Elías y Moisés. Moisés que representaba la ley, Elías que representaba a los profetas. Allí se le aparecieron Elías y Moisés y allí hablaron con Jesús. Pues bien, eso fue lo que vieron los apóstoles, la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Jesús se transfiguró y se transfiguró, ¿por qué? Porque la oración transfigura nuestra existencia, nuestra vida. Jesús se transfiguró y allí le mostró a ellos tres que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Todopoderoso. Pues bien, Pedro, Juan, Santiago fueron testigos de lo que pasó allí en el monte Tabor. Pues también eso va a pasar y puede pasar en cada uno de nosotros. Jesús nos quiere transformar, Jesús nos quiere transfigurar, Jesús quiere hacer de nuestra alma un alma blanquísima. Sí, quiere hacer de nuestra alma un alma blanquísima. ¿Por qué? Porque estamos invitados a ser santos. Y nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5,
versículo 48, sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y para llegar a santo necesitamos transformar, necesitamos transfigurar. Es nuestra alma, como dice el Evangelio, en una alma blanquísima. Necesitamos esa transfiguración. El Señor nos quiere transfigurar a todos nosotros, pero necesitamos la oración para que comience ese proceso de cambio, ese proceso de transfiguración, ese proceso de santidad, ese proceso donde el Señor nos invita a todos nosotros. A todos nos invita, ¿sí? No hace la invitación a uno, invita a todos para que todos nosotros, mediante la oración, mediante esa oración, queremos buscar un espacio a solas. Nos dice que Jesús buscó, se elevó, se fue a un lugar, a la montaña, al monte Tabor, a ese lugar solitario, llevó a los 3 apóstoles para que fueran testigos. Ustedes y yo necesitamos buscar nuestro monte Tabor. Ustedes y yo necesitamos buscar ese Tabor que sea nuestro Tabor allá en nuestra casa, en ese lugar a solas, que sea ese monte Tabor, para comenzar en ese lugar cada día, cada semana, cada mes, cada año, allí en ese lugar, todos los días, y Dios mediante, sería mucho mejor que fuese siempre a una misma hora, allí a una misma hora, en ese mismo lugar, en ese mismo sitio, que va a ser nuestro monte Tabor. Comencemos, ¿sí?, con esa oración, con esa fe, a transfigurarnos, y el Señor va a comenzar a hacer su proceso. Nuestro proceso interior nos va a transfigurar, nos va a transformar, va a transfigurar nuestra alma como quedó, o como nos dice el Evangelio, como estaba la vestidura de Jesús, esplendorosamente blanca. Así quiere el Señor transformar nuestra alma, que quede esplendorosamente blanca, pero para eso necesitamos, ustedes y yo, hundirnos en la oración, y allí, metido en la oración, allí junto con Jesús, allí en nuestro monte Tabor, va a comenzar nuestro cambio, va a comenzar nuestra transfiguración, va a comenzar nuestro camino a la santidad. Pues bien, para terminar esta reflexión, pues le quiero dejar a ustedes una pregunta, no, dos preguntas. Primero, tengo ya, ¿cuál es mi monte Tabor? ¿Cuál es el lugar, sí? ¿Cuál es mi monte Tabor donde yo quiero estar para comenzar mi transfiguración? Y segundo, ¿de qué manera nos vamos a transfigurar? Con una oración, como le dije, cada día, cada semana, cada mes, hasta que el Señor nos tenga acá en la faz de la tierra. Pues bien, comencemos en buscar nuestro monte Tabor, y segundo, la oración en ese lugar, y tenga la seguridad que nuestra alma pues va a comenzar a quedar blanca, como el Señor quiere que esté nuestra alma, la tuya y la mía. Vamos a terminar con esta oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos, que me aleja de Jesús, y a fomentar mis virtudes, que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora, a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos.